que en la cuenta corriente del Banco Central tenemos 17 billones de pesos. Con lo cual, digamos, o sea, ya tenemos asegurado el pago de los intereses que tenemos ahora para julio. Por lo tanto, o sea, estamos muy holgados financieramente. Entonces, la etapa posterior, ¿qué es? La emisión cero. Atención a la medida anunciada hoy por el presidente Milei para frenar la escalada del dólar. Hay que recordar que la gran mayoría de los analistas hablaban entre 5,5 y 6,5 como consecuencia del aumento tarifario y dio 4,6. O sea, y si usted toma bienes, dio 3,1. Y si toma la canasta básica, dio 1,6. Y estos últimos datos son muy importantes, porque recuerde que nosotros tenemos un programa que tiene una tasa de devaluación del 2% mensual. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es llevar la inflación al 2% mensual. Y si yo tengo bienes en 3,1, núcleo 3,7, digamos, canasta básica en 1,6, quiere decir que todo está convergiendo a ese nivel de 2% de inflación, que es la primera etapa para pasar después a una tasa del 1% y después pasar, digamos, a cero. Claro, claro. A O ver, sea, presidente, porque es el caso libre, sí. Usted está planteando esta cuestión de la inflación. La inflación está a la baja. Algunos pueden llegar a decir, bueno, hubo un pequeño repunte y usted me dice, no, pero venimos bajando, son cosas normales y por ahí ese repunte que muchos esperaban hubiera sido mayor si no lo hubiéramos contenido. Habla de esta política cambiaria de depreciación del 2%, pero hay mucha gente que dice, acá hay una alarma que está sonando, que es el tipo de cambio y sobre todo la brecha que se disparó esta última semana, sobre todo pensando en el blue, que llegó a 1.500. ¿Por qué está pasando esto con el dólar y si a usted le preocupa estos movimientos, no solamente del blue, sino de los dólares financieros, del contado con liquidación y del dólar MEP? A ver, vamos a ponerlo en relativo. Si yo tomara el dólar, por ejemplo, que tenía Batakis antes de que asumiera Massa, Sí. y lo traigo a hoy, da 3.000. Sí. Por lo tanto, o sea, en primer lugar, nada de pánico, cero pánico. Segundo punto, que es lo más importante, hay una anomalía que estamos observando, que es el dólar está subiendo, pero nosotros estamos comprando dólares. Sí. Es decir, en general ocurre lo contrario, cuando uno está comprando dólares porque está cayendo y en realidad uno vende dólares cuando está subiendo. Es decir, esta es una situación verdaderamente anómala y por eso nosotros ahora, digamos, vamos a hacer un nuevo upgrade de la política monetaria. Esto es muy importante. Nosotros en la primera fase del programa económico fue emisión cero. Sí, perdón, déficit cero. Sí. Eso significó en la primera etapa hacer que el déficit fiscal, sí, que eran 5 puntos del PBI, ir a déficit cero. De hecho, lo logramos. Cuando lo logramos en el mes de enero dijeron que era transitorio, que tenía cosmética, que no sé cuántas cosas, que después que no era sostenible. Ahora, digamos, cerró junio, que es un mes con una estacionalidad muy complicada y que siempre da déficit, y nosotros tuvimos superávit financiero igual, a pesar de eso. Y de hecho, es tanto lo que estamos acumulando de caja que en la cuenta corriente del Banco Central tenemos 17 billones de pesos. Con lo cual, digamos, o sea, ya tenemos asegurado el pago de los intereses que tenemos ahora para julio. Por lo tanto, o sea, estamos muy holgados financieramente. Entonces, la etapa posterior, ¿qué es? La emisión cero. La emisión cero que básicamente tiene dos etapas. Una es la que es el exceso de oferta de dinero cero, sí, que solamente se podría emitir contra demanda de dinero, pero tenía como elemento central cerrar el grifo financiero, que era terminar con los pasivos remunerados, algo que ya terminamos. Por lo tanto, la emisión endógena por pago de intereses de esa deuda, que eran los 10 famosos puntos del PBI, está liquidada. En esta semana estamos terminando con el problema de los puts, que ya vimos el problema que implicaba el tema de los puts, ¿no? Digamos, hace unas semanas. Entonces, en ese contexto, ya el día miércoles estaríamos cerrando el tema de los puts. Y una de las cosas que nos pareció para directamente avanzar con mayor celeridad fue cerrar también el grifo de la emisión de compra de dólares. O sea, porque usted podía emitir por déficit fiscal, lo cerramos. Por
cuestiones de índole financiera, que era la emisión endógena de los pasivos remunerados, lo cerramos. Digamos, estamos cerrando el tema de los puts, entonces el único grifo que queda para inyectar pesos es la compra de dólares. Bueno, pasar de exceso de oferta cero a emisión cero implica cortar también la emisión por compra de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como nosotros por regulaciones del mercado cambiario en el MULC tenemos que comprar, entonces, ¿qué pasa? Compramos dólares e inyectamos pesos. Sí. Y lo que vamos a hacer es esterilizar esos pesos colocando dólares en el mercado. Y de esa manera, digamos, nos aseguramos que la cantidad de dinero quede constante. Quiere decir que de acá en adelante la cantidad de dinero, la base monetaria en Argentina no crece más. O cae porque se pierden dólares, porque está la estacionalidad de los meses de invierno y por lo tanto, digamos, lo que tiene que ver con la importación de energía. Entonces la base monetaria en Argentina no sube más. Y esto es una noticia tremendamente contundente, porque quiere decir que como nosotros no tenemos claro que la compra esta de dólares tiene aparejado demanda, porque evidentemente si estamos comprando dólares y los dólares paralelos suben, entonces nosotros no tenemos claro que haya una demanda genuina de pesos. Como no está claro esa situación, entonces todos los pesos que emitimos para comprar dólares en el MULC, esos dólares después, una parte, los vamos a usar para retirar los pesos emitidos, de modo tal que no se mueve más la base monetaria. Eso lo que va a hacer es, además, acelerar el proceso de desinflación en la economía argentina. O sea, va a ser todavía mucho más brutal la caída de la tasa de inflación y eso hace que, digamos, la salida del cepo esté cada vez más cerca. Bien, a ver, es una explicación maravillosa para los economistas. Expliquémoselo a la gente que está en la casa. ¿Qué significa todo esto? Ustedes están usando pesos para comprar dólares. ¿Qué Claro, va a pasar porque con esos dólares? A ver, vamos a esto. Nosotros, por las regulaciones del mercado cambiario, Sí. nosotros estamos obligados a comprar dólares en el MULC. Bien. Cuando me traen dólares, estoy obligado a comprarlos. Bien. Cuando compro esos dólares, Sí. ¿con qué los compro? Con Lo pesos, compra con lo con cual estoy pesos. inyectando. Pesos que empiezan Exacto, a circular en el mercado. Genial. Exacto, estoy inyectando pesos en la economía. Sí. Y como yo en realidad tengo control de capitales, yo no sé si verdaderamente eso es aumento de demanda de dinero o es que me los están entregando porque están obligados. Bien. Y como estamos viendo que los dólares paralelos... Y ahí lo teníamos al presidente Milei. Y también tenemos aquí esta explicación del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Nada se modifica en lo cambiario, dice el ministro. Esto es una profundización del esquema monetario. En la medida que el Banco Central inyecte pesos por compra de dólares en el mercado único libre de cambios, efectivamente venderá dólares en el contado con liqui para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más, solo se achicará, ya que el país cuenta hoy con superávit fiscal. Como venimos diciendo desde enero, el peso será la moneda demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos y la cantidad de pesos se reducirá mes a mes por el equivalente al superávit primario. Bueno, esto es lo que comentaba el ministro de Economía, lo que comentaba el presidente. Esto es reducir la cantidad de pesos circulando que vamos a tener, hacer al peso un bien más escaso, porque si tenemos una cantidad de pesos exorbitante y la gente no lo demanda tanto, bueno, obviamente vamos a tener más inflación y el dólar, que es uno de los tantos medidores de esta situación, que es uno de los tantos ítems que tenemos en la economía, bueno, obviamente también va a terminar subiendo porque el peso pierde su valor. Ahora, si retiramos la cantidad de pesos, si no hay una cantidad de pesos exorbitante y cada vez tenemos menos pesos circulando, obviamente esto va a llevar a menor inflación y a una mayor caída del dólar que tanto se viene hablando en estos últimos días, en estas últimas semanas, que, bueno, como lo decía Milei ahí, si uno se pone a fijarse lo que era el dólar de la gestión de Sergio Massa, la gestión de Batakis, todo ese desastre que hicieron, lo equiparamos al dólar por hoy, bueno, ese dólar tendría un valor actual de unos 3.000 pesos, tendría un valor mucho más alto, y es muy llamativo que el kirchnerismo mismo sea quien venga a querer correr a Milei con eso cuando subieron el dólar de 60 a 1.300, ¿no? Una cosa espectacular, y que recién ahora, luego de 6 meses, por primera vez el dólar se mueve un poco. Bueno, ahora resulta ser que está todo en llamas, que vuela todo por los aires, cuando en realidad tenemos una inflación cayendo mes a mes, cuando en realidad tenemos una economía con superávit, cuando en realidad
realidad tenemos muy buenos indicadores, ahora se vuelven a agarrar estos tipos del dólar para ver si le pueden pegar a Milei. Pero esta medida seguramente haga, y lo veremos los resultados durante la semana, durante las próximas semanas, haga caer el dólar, este anuncio que hace el presidente Milei. Veremos cómo repercute el lunes y qué implicancias tiene esta cuestión de tener cada vez menor cantidad de pesos, de achicar cada mes la cantidad de pesos y hacerlo un bien más escaso, por lo cual, ante la demanda que seguirá existiendo, como explica acá el ministro, porque los impuestos y un montón de cosas se siguen pagando en pesos, entonces una demanda mínima tiene que haber, y al ser cada vez menor esa cantidad de pesos circulando, bueno, veremos cómo seguramente esto repercute en la inflación y repercuta también en el valor del dólar, que lo tendremos en esta semana seguramente cayendo. Y bueno, uno no tiene la bola de cristal, pero seguramente esta medida termine siendo para mejor, y es el plan, por lo menos, que ha comentado hoy el presidente para que esto suceda y para que el dólar no se siga disparando, que, bueno, a comparación de lo que era el kirchnerismo, la verdad que la disparada no es tan grande. Obviamente, el número impacta, el número fuerte, a 1.500, es el más alto, por supuesto, pero si uno lo compara a nivel histórico, bueno, ese dólar valiendo mucho menos a nivel nominal, lo tendríamos valiendo mucho más hoy por hoy en esa comparativa. Así que todo este llanto, todo este incendio que quiere hacer el kirchnerismo, la verdad que no va a servir de nada. He visto a los kirchneristas festejando que el dólar vuele por los aires, que el dólar suba y diciendo, listo, ya está, porque en realidad ellos no quieren que le vaya bien al pueblo argentino, porque quienes más sufren todo este tipo de cosas son aquellos que tienen ese pequeño ahorro, o que no están al día siquiera para llegar a comprar dólares. Los que más sufren la inflación, los que más sufren esta suba del dólar, son los que menos tienen. Entonces, que el kirchnerismo salga a festejar y salga a hacer alarde de que a Milei se le escapó un poquito durante unos días después de 6 meses de estabilidad, la verdad que habla peor de ellos que del gobierno, y la verdad que habla muy mal de aquellos que dicen ser los abanderados de los más humildes y de los más necesitados, que están festejando esta situación que le queda poco tiempo, porque como vemos, el gobierno ya se puso a tratar de solucionar esta situación, que también, dicho sea de paso, es el dólar y es algo libre, ¿no? Lo bueno de esto también es que se pueda circular y negociar libremente, y fíjense que sube mucho menos ahora, que no hay ningún problema para circular, si bien sigue habiendo cepos, si bien sigue habiendo restricciones, pero no es que es lo que sucedía con Massa, por ejemplo, que mandaba a allanar cuevas, que mandaba a perseguir gente, que mandaba a hacer un montón de cosas, que mandaba a extorsionar esto, lo otro. Bueno, no. Y ahí subía muchísimo más, que ahora que es, bueno, comercien y compren lo que quieran, ¿no? Entonces fíjense lo desastroso que era, y cómo estamos ahora, que es una situación que se están queriendo hacer alarde, que están queriendo grabarla, cuando en realidad no es tan grave, y cuando esto va pronto a solucionarse y a estabilizarse. Así que, queridos amigos, esténse atentos a cómo comenzará todo este tema a partir del día lunes, y estaremos muy atentos con las repercusiones que esto tenga. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta y lo compartas con todo el mundo. Tenemos que ir llegando a cada vez más gente, a cada vez más personas. El lunes seguramente volvamos ya con el programa. Ya recuperé el internet en mi casa, en los estudios centrales de Breakpoint, así que seguramente ya retomemos el programa en vivo, que muchos de ustedes me están preguntando, me están pidiendo, y vamos a tener seguramente una entrevista más que interesante y más que especial.